El sonido de la lluvia al golpear los adoquines del viejo barrio de San Telmo era el único compás que acompañaba el tic-tac incesante de cientos de relojes. En el interior de la Casa del Tiempo, el polvo danzaba bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite. Elías, un relojero de 70 años con las manos manchadas de grasa y el alma curtida por la soledad, ajustaba el engranaje de un reloj de bolsillo de oro. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, talladas no solo por los años, sino por la pérdida. Había enviudado hacía 2 décadas, y desde entonces, había decidido que las máquinas eran mejor compañía que las personas, al menos, los relojes podían arreglarse cuando se rompían. Afuera, la ciudad de Metrópolis rugía con la crueldad habitual de un invierno implacable. Entre las sombras de la calle, una figura empapada temblaba. Era Mateo, un joven de apenas 25 años, cuyos ojos reflejaban el abismo de la desesperación absoluta. Su chaqueta delgada no lograba detener el frío, pero lo que realmente lo helaba por dentro era el recuerdo de la respiración rasposa de su pequeña hija, Elena. Acostada en un colchón en el suelo de una habitación sin calefacción, Elena padecía una neumonía que amenazaba con apagar su frágil vida antes del amanecer. En el bolsillo de Mateo solo había recetas médicas arrugadas y ni una sola moneda. Había pedido trabajo, había suplicado ayuda en las clínicas, pero la ciudad era un monstruo ciego ante la miseria. Empujado por el instinto primario de un padre que ve a su cría morir, Mateo empujó la puerta de la relojería. La campanilla sonó, un tintineo agudo que rompió el santuario de silencio de Elías. El anciano levantó la vista de su monóculo, observando al intruso. Mateo estaba empapado, temblando, con la mirada salvaje de un animal acorralado. No dijo una palabra. Su vista se clavó directamente en el reloj de bolsillo de oro que descansaba sobre el mostrador de terciopelo verde. Era una pieza de incalculable valor, un encargo de un rico aristócrata. En un movimiento torpe y desesperado, Mateo se abalanzó sobre el mostrador, agarró el reloj y dio media vuelta para huir. Pero la desnutrición y el frío le jugaron una mala pasada, tropezó con un viejo reloj de pie y cayó pesadamente al suelo, derribando una bandeja de engranajes que se esparcieron por la madera con un estrépito ensordecedor. Elías no gritó. No llamó a la policía, cuyo teléfono de manivela colgaba en la pared a su lado. Con una lentitud exasperante, el anciano se levantó de su taburete, tomó su bastón y caminó hacia el joven caído. Mateo, desde el suelo, se encogió esperando el golpe, esperando los gritos, aferrando el reloj contra su pecho como si fuera un escudo. Pero el golpe nunca llegó. En cambio, sintió una mano callosa y tibia que se posaba sobre su hombro empapado. Cuando Mateo levantó la vista, encontró los ojos de Elías, grises y profundos como un cielo de tormenta, observándolo sin ira, solo con una tristeza infinita. «Ese reloj no te servirá, muchacho», dijo Elías, su voz sonando como el roce de 2 hojas secas. «Es una pieza única. Si intentas empeñarlo, cualquier prestamista sabrá que es robado y llamará a la guardia antes de que puedas cruzar la puerta. Terminarás en la cárcel, y sea lo que sea que intentas salvar con ese oro, se perderá». Mateo rompió a llorar. Fue un llanto primitivo, desgarrador, el colapso de un hombre que había llegado al límite de su resistencia humana. Soltó el reloj, que rodó por el suelo, y se cubrió el rostro con las manos manchadas de barro. «Mi hija», balbuceó Mateo entre sollozos, con la frente apoyada en las botas desgastadas del relojero. «Mi pequeña Elena. Se está muriendo. Tiene fiebre, no puede respirar. La medicina cuesta más de lo que puedo ganar en un año. No soy un ladrón, señor, se lo juro. Soy un padre que ya no sabe qué hacer». Elías cerró los ojos y el recuerdo de su propia hija, a quien perdió por una fiebre implacable muchos años atrás, lo golpeó como un martillo en el pecho. El tiempo parecía haberse detenido en la relojería. El anciano se agachó con dificultad, recogió el reloj de oro y lo guardó en su bolsillo. Luego, tomó a Mateo por el brazo y lo ayudó a levantarse. Lo llevó hacia la parte trasera de la tienda, donde tenía una pequeña caja fuerte disimulada detrás de un reloj de péndulo.
Elías giró la combinación de memoria. Al abrirla, sacó un fajo de billetes gastados. Eran sus ahorros de los últimos 5 años, el dinero destinado a comprar las piezas para el gran reloj de la plaza central, el proyecto de su vida. Elías tomó las manos heladas de Mateo y depositó el dinero en ellas. Las manos del joven temblaban tanto que casi dejan caer los billetes. «Vete», ordenó Elías suavemente. «Cruza la calle, ve a la farmacia de guardia del viejo don Arturo. Compra la medicina. Compra comida. Compra mantas. Y salva a tu niña». Mateo miró el dinero y luego al anciano, incrédulo, como si estuviera frente a una aparición divina. «Pero, esto es una fortuna. No podré pagárselo». «¿Por qué?» «Traté de robarle». «Porque un reloj se puede arreglar, muchacho. Una vida, no. Ahora corre. El tiempo es lo único que no puedes recuperar». Mateo no encontró palabras. Se arrodilló, besó la mano manchada de grasa del relojero y salió corriendo hacia la tormenta, dejando la puerta abierta. Elías caminó lentamente, cerró la puerta y volvió a su taburete. Puso las manos sobre su rostro y, por primera vez en 20 años, lloró. Un simple acto de bondad había roto el muro de hielo de su corazón. Los años comenzaron a pasar con la implacable precisión de un metrónomo. La ciudad creció, devorando sus propios cimientos. Los edificios de ladrillo fueron reemplazados por torres de cristal y acero. Las calles se llenaron de automóviles y el ruido apagó el encanto de los viejos barrios. La farmacia de don Arturo cerró. Las panaderías familiares se convirtieron en cadenas de cafeterías. Pero la casa del tiempo permaneció allí, anclada en el pasado, cada vez más hundida entre los rascacielos que la asfixiaban. Elías envejeció. Su vista falló. Sus manos perdieron la firmeza necesaria para manipular los engranajes microscópicos y su clientela desapareció, seducida por los relojes digitales y desechables de la nueva era. La miseria comenzó a instalarse en la relojería. El polvo se acumuló sobre los mostradores vacíos. Las facturas se apilaron en el buzón. Durante años, Mateo había intentado volver a la relojería para agradecer al hombre que le salvó la vida. Semanas después de aquella fatídica noche, con Elena recuperándose gracias a la medicina, Mateo había conseguido un trabajo en los muelles y fue a buscar a Elías. Pero un brote de cólera en el barrio había forzado a las autoridades a acordonar la zona, y Mateo y su hija tuvieron que huir a otra ciudad para sobrevivir. El tiempo y la distancia tejieron un abismo entre ellos. Mateo prosperó a base de sangre y sudor, construyendo una pequeña empresa de construcción que con los años se transformó en un imperio inmobiliario. Sin embargo, Mateo nunca olvidó. Cada noche, antes de dormir, le contaba a Elena la historia del guardián del tiempo, el hombre de las manos manchadas de grasa que les había regalado el futuro. 25 años después de aquella noche lluviosa, Elías estaba sentado en su silla de ruedas frente a la ventana de su tienda. Tenía 95 años. Estaba casi ciego, veía el mundo a través de sombras brumosas. El banco le había enviado la última advertencia de embargo. Su deuda por impuestos a la propiedad era impagable. Una inmensa corporación inmobiliaria había comprado toda la manzana para demolerla y construir un centro comercial de lujo. Solo faltaba un edificio por caer, la Casa del Tiempo. Elías había rechazado todas las ofertas de compra. No le importaba el dinero, esa tienda era su museo, su tumba, el último lugar en el mundo donde los recuerdos de su esposa aún respiraban. Esa mañana de otoño, el rugido de una excavadora hizo temblar las vitrinas de cristal, haciendo que varios relojes cayeran al suelo y se hicieran pedazos. El sonido del cristal roto fue como una puñalada para el anciano. Un lujoso automóvil negro se detuvo frente a la tienda. De él bajó una mujer joven, de unos 30 años. Llevaba un traje ejecutivo de corte impecable, zapatos de diseñador y una tableta digital en la mano. Era la directora ejecutiva del proyecto de demolición, conocida en el mundo empresarial por su frialdad y eficiencia implacable. Su nombre era Elena.
Elena había heredado el imperio de su padre, Mateo, quien había fallecido trágicamente en un accidente un año antes. Cegada por el dolor de la pérdida, Elena se había refugiado en el trabajo, convirtiéndose en una máquina perfecta y fría, dedicada exclusivamente a expandir el legado de su padre a cualquier costo. No conocía la misericordia en los negocios. Había venido personalmente a desalojar al anciano terco que estaba retrasando la construcción de su obra maestra multimillonaria. Acompañada por 2 hombres de seguridad y un abogado, Elena empujó la puerta de la relojería. La vieja campanilla sonó, un tintineo lúgubre y desafinado. El olor a polvo, aceite y madera vieja la golpeó de inmediato, causándole una ligera irritación. Avanzó entre las vitrinas empolvadas, observando con desdén los relojes detenidos, sintiendo que estaba en un cementerio de objetos inútiles. Al fondo de la tienda, iluminado solo por la luz pálida de una pequeña ventana, estaba Elías. El anciano no se movió. Sus manos temblorosas descansaban sobre un bastón de madera tallada. «Señor Elías», dijo Elena, su voz resonando en la habitación con una autoridad gélida. «Soy Elena Montenegro, directora de Montenegro Corp. Mis abogados le han enviado incontables notificaciones. Su plazo ha expirado. El banco ha ejecutado la hipoteca y nosotros hemos adquirido la propiedad. Tiene usted 1 hora para recoger sus pertenencias personales antes de que las máquinas entren. Si necesita asistencia médica o transporte a un asilo, nosotros lo cubriremos, pero no puede quedarse aquí ni un minuto más de lo acordado». Elías levantó la cabeza lentamente. Sus ojos nublados por las cataratas intentaron enfocar la silueta de la mujer frente a él. No sintió ira, solo una resignación profunda y aplastante. «Las máquinas», murmuró Elías con una voz apenas audible. «Siempre ganan las máquinas. Construí mi vida reparándolas y ahora vienen a destruirme. Pueden llevarse las paredes, señorita Montenegro. Pero no me pedirán que me vaya por mi propio pie. Crecí en este lugar. Amé en este lugar. Moriré en este lugar. Hagan lo que tengan que hacer». El abogado dio un paso al frente, amenazante, pero Elena levantó la mano para detenerlo. Había algo en la voz del anciano, una dignidad rota pero inquebrantable, que la desconcertó. Mientras el abogado comenzaba a leer el documento de desalojo en voz alta, Elena comenzó a caminar por la tienda, irritada por el retraso. Su mirada vagó por las paredes llenas de relojes de cuco apagados. De repente, su vista se detuvo en un rincón oscuro detrás del mostrador. Allí, protegido por una pequeña cúpula de cristal llena de polvo, había un objeto que desentonaba con el resto de la miseria del lugar. Elena se acercó. Sus latidos comenzaron a acelerarse sin que ella entendiera por qué. Levantó la cúpula de cristal con cuidado. Debajo, sobre una base de terciopelo verde gastado, descansaba un antiguo reloj de bolsillo de oro. No funcionaba, pero el grabado en la tapa trasera atrajo su atención. Elena tomó el reloj. Al tocar el metal frío, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Le dio la vuelta. Las iniciales grabadas, los detalles del engranaje expuesto. Era imposible. Su respiración se atascó en su garganta. Retrocedió, tambaleándose ligeramente, chocando contra una vitrina. El abogado se detuvo. «¿Señorita Montenegro? ¿Se encuentra bien?», preguntó el hombre, alarmado. Elena no respondió. Caminó lentamente hacia el anciano, apretando el reloj de oro en su mano. Su mente viajaba a la velocidad de la luz hacia su infancia. Su padre, sentado al borde de su cama, contándole la historia. El hombre tenía los ojos grises como tormentas. «Mi niña. Me atrapó robando este mismo reloj, un reloj que valía 1000 vidas. Pero en lugar de encerrarme, me dio su fortuna para salvar tu respiración. Ese hombre me devolvió la vida». Su padre había buscado ese reloj y esa tienda durante años, contratando investigadores privados, pero la burocracia, los cambios de nombres en las calles y la falta de registros de la época habían hecho imposible encontrar a Elías el relojero en una metrópolis de 10 millones de habitantes.
Elena llegó frente a Elías y cayó de rodillas sobre las tablas crujientes de madera. El sonido seco de sus rodillas al golpear el suelo asustó al abogado y a los guardias. Las lágrimas, que no había derramado desde el funeral de su padre, comenzaron a brotar incontrolablemente de sus ojos, arruinando su maquillaje perfecto, rompiendo la máscara de hielo que había construido para protegerse del mundo. ¿Usted se llama Elías?, preguntó Elena, con la voz quebrada por un sollozo profundo, inyectada de una emoción pura y cruda. El anciano inclinó la cabeza, confundido por el repentino cambio en la arrogante ejecutiva. Así me llamaron toda mi vida, señorita. Aunque ya casi nadie lo pronuncia. Elena tomó las dos manos del anciano, frías y arrugadas, y las apretó contra su rostro mojado por las lágrimas. Hace 25 años, en una noche de invierno, un hombre joven, desesperado, entró a esta tienda. Quiso robarle este reloj de oro. Estaba empapado. Estaba aterrorizado. Le dijo que su hija se moría de neumonía. Y usted abrió su caja fuerte. Usted le dio todo lo que tenía y le dijo que fuera a salvar a su niña. Elías contuvo la respiración. Su cuerpo tembló. Los recuerdos, enterrados bajo décadas de soledad, salieron a la superficie con una fuerza arrolladora. Pudo escuchar de nuevo la lluvia de aquella noche. Pudo ver los ojos de aquel joven padre. Mateo, susurró Elías, y una lágrima solitaria, espesa y lenta, rodó por su mejilla. El muchacho de la tormenta. Nunca supe, siempre me pregunté si la niña vivió. Elena ahogó un grito de dolor y gratitud. Apretó las manos del anciano con desesperación, como si temiera que él se desvaneciera en el aire. La niña vivió, Elías. La niña soy yo. Yo soy Elena. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de la mujer y el murmullo lejano de las máquinas en la calle. El abogado, pálido, retrocedió hacia la puerta, comprendiendo que acababa de presenciar algo que trascendía los contratos y las leyes humanas. Elías, ciego, acercó sus manos temblorosas al rostro de Elena. Tanteó sus mejillas húmedas, su frente, su cabello. Y sonrió. Fue una sonrisa que iluminó toda la habitación oscura, la sonrisa de un hombre que descubre que su vida, después de todo, tuvo un propósito monumental. «Viviste», repitió Elías, acariciando el rostro de la mujer. «Mi pequeña obra maestra. La mejor inversión que el tiempo me dejó hacer». Esa misma tarde, el sonido de la excavadora se detuvo por completo. Las máquinas fueron retiradas de la calle. Elena despidió a sus abogados y ordenó la cancelación inmediata de los permisos de demolición. El proyecto del centro comercial, una obra de cientos de millones de dólares, fue rediseñado por completo. En las semanas siguientes, Elena movilizó a los mejores médicos del país para atender a Elías. Su visión mejoró levemente gracias a la cirugía, lo suficiente para ver la luz del sol de nuevo. No permitió que el anciano pasara un solo día más en soledad. Lo llevó a vivir a su propia mansión, donde lo cuidó con la devoción de una hija, escuchando sus historias de relojes y tiempos pasados, dándole el calor de familia que ambos habían perdido. Pero Elena hizo algo más grande. La casa del tiempo no fue demolida. Fue restaurada piedra por piedra, madera por madera. El edificio gigante que Montenegro Corp construyó a su alrededor fue diseñado con una plaza central hueca, donde la pequeña y antigua relojería quedó intacta, como un corazón latiendo en el centro del acero moderno. Se convirtió en una escuela y fundación benéfica financiada por Elena, dedicada a pagar tratamientos médicos para niños de familias de bajos recursos. Sobre la puerta principal de madera restaurada, Elena colocó una placa de bronce puro, brillante bajo el sol de la ciudad. La placa no llevaba el nombre de su corporación, ni el suyo. Llevaba grabadas las palabras que su padre le había enseñado y que ella ahora entendía en toda su inmensa y dolorosa belleza. Un simple acto de bondad es un engranaje que mueve el universo. A Elías, el hombre que nos regaló el tiempo. Y así, en el centro del mundo ruidoso y acelerado,
La campanilla de La Casa del Tiempo volvió a sonar, no anunciando ventas o embargos, sino recordando a cada alma que entraba, que el amor y la misericordia son las únicas cosas en esta tierra capaces de detener el tiempo y hacerlo eterno. A veces olvidamos el poder inmenso que tienen nuestras buenas acciones. Si la historia de Elías y Elena te emocionó tanto como a mí, regálanos un me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que este mensaje de luz llegue a más personas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que sigamos compartiendo juntos historias que alimentan el alma. Hagamos que la bondad se vuelva viral.